el estado nutricional de los niños y niñas del Ecuador. Hoy entonces, para conversar sobre este tema, vamos a darle la bienvenida a Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Bienvenido, Roberto, qué gusto. Un gusto estar acá, claro, y poder compartir y hablar sobre este particular tema de mucha importancia. Mucha importancia. Bueno, este es un informe que ustedes realizan. Me gustaría que tratáramos de entender la metodología y también el periodo que se tomó. Y más allá de eso también, el porqué del enfoque en la desnutrición crónica infantil en el país. Bueno, para que las personas que nos están escuchando comprendan, deben primero saber que 2 de cada 10 niños menores de 2 años en el Ecuador sufren de desnutrición crónica infantil. La desnutrición es un retraso en la talla para la edad de un niño, pero en realidad esconde muchas más problemáticas. Está detrás la falta de acceso a agua, la falta de vacunas oportunas, la falta de haberse realizado controles prenatales en el periodo de gestación. Y lo más importante es que la desnutrición se puede prevenir, se puede erradicar. Y es una de las grandes apuestas que hacemos como Estado y como Gobierno Nacional en el combate y la prevención. La encuesta, como tú acabas de mencionar, la metodología recibe estándares internacionales, nos acompaña muy de cerca UNICEF, Banco Mundial y el BID, con los cuales hemos realizado esta encuesta y que su objetivo es informar a la política pública. Gracias a esta encuesta, Gobierno Nacional, agencias de Naciones Unidas, sociedad civil están utilizando los datos para llegar a los niños más vulnerables y poderles garantizar mejores condiciones de vida futuro. Bien, yo estaba revisando algunos resultados, un resumen de resultados. Seguramente ustedes tienen a mucha profundidad, pero sí me llama la atención ciertos hallazgos con respecto a las provincias más afectadas. No las tengo yo aquí a la mano, sí estaban en un mapa que tenía justo hace un momento, pero seguramente, Roberto, sí las tiene usted ahí cerca. Entonces, entender qué significa que la población, por ejemplo, de la sierra, de ciertas provincias de la sierra, 3 de ellas, tengan los más altos porcentajes de desnutrición. ¿A qué se debe? Más allá de que los hallazgos sean numéricos, me gustaría entender si ustedes detrás de estos hallazgos pueden comprender las razones por las cuales esto se da. Entonces, vamos avanzando por regiones también. Entendamos esos resultados. Claro, mira, sobre el tema de los resultados, los mayores niveles de prevalencia en desnutrición crónica infantil están en la provincia del Chimborazo, en Bolívar, en tercer lugar está Santa Elena, en cuarto está Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y Azuay, en ese orden consecutivo. Las razones detrás, tenemos una cierta paradoja. Es un tema estructural, no es un tema reciente. Provincias de Sierra Central, ahí existe mayor concentración de población indígena, ahí tenemos focos fuertes de pobreza monetaria, pero lo paradójico de esto es que existe agua, existe una buena oferta alimentaria, pero culturalmente no consumimos bien los alimentos. O sea, es una problemática que se viene trabajando algunos años. Y solamente para hablarte del tema de lo que tú haces de Sierra Central, te doy un dato, porque la desnutrición afecta sobre todo a nuestros niños indígenas. Si bien el dato es del 20% a nivel nacional, pero para los niños indígenas la desnutrición afecta al 33.4% de ellos. Entonces allí tenemos que doblar esfuerzos. Gobierno Nacional viene trabajando muy de cerca en territorio, el MIES es un actor clave, el Ministerio de Salud Pública es un actor clave, la Secretaría Técnica de Ecuador Crisis en Desnutrición es aquella que coordina y articula esta política y nosotros somos parte de este eje de la información. Entonces allí en esa medida lo que te quería decir, sin ánimo de, quiero dar un pequeño mensaje y es que, ojo, la desnutrición no es un sinónimo de pobreza, también afecta a los niños más ricos del Ecuador. Solo para que tú tengas idea, el quintil 5 de la población más rica, es decir, el 20% más rico de los hogares en el Ecuador, 15% de esos niños también sufre desnutrición y podría estar relacionado, como por ejemplo, a no tener una lactancia materna exclusiva.
Sí, todos esos datos los estuve revisando y me parecen muy interesantes, entonces voy a hacer un paneo por algunos resultados y vamos viendo también el tema de las zonas. Entonces, en todo el país, la desnutrición crónica infantil para menores de 2 años, porque se hicieron esos grupos, ¿no? 2 años y menor de 5 años. Correcto. Es del 20.1%. La Sierra Rural es la región con mayor desnutrición crónica infantil con 27.7%, que es 7,6 puntos por encima del promedio nacional. Este periodo igual es desde el julio 22 a julio 23. Correcto. Un dato que también me llamó la atención, 23,5% de niños varones menores de 2 años sufre de desnutrición crónica infantil comparado con el 16.5% de las niñas. ¿A qué se debe? Se debe, mira, los epidemiólogos, los nutricionistas, se considera que tienen mayor riesgo los niños. No tiene que ver con un tema biológico, no tiene que ver necesariamente con temas de cuidado, pero una de las explicaciones del por cual los niños en principio tienen o están expuestos a mayores niveles de desnutrición, de alguna forma son de las hipótesis, es el tema de que tienen diferencias de cuidados en esas primeras edades en el tratamiento entre hombre y mujer. Solamente para que tú tengas presente en qué momento aumenta la desnutrición, es cuando los niños dejan de lactar. O sea, en teoría la lactancia materna exclusiva son entre los primeros 6 meses. A partir del 6º mes, cuando los niños dejan de lactar y empiezas a consumir alimentos, es el foco de infección. O sea, empezamos a usar las manos, nos los lavamos, los alimentos, etcétera, y es allí donde aumenta la desnutrición. Por eso solamente, Clara, para no perder el mensaje que quería transmitir el día de hoy, es que como este tema se puede prevenir, son 1000 días la ventana de oportunidad. Los 9 meses de nuestros niños en el vientre y luego sus 2 primeros años de vida, si logramos que los niños accedan mientras están en el vientre de su madre, tengan todos los controles prenatales, reciban ácido fólico y cuando nazcan reciban oportunamente las vacunas de neumococo, rotavirus, vayan a los centros de desarrollo infantil, tengan agua segura para beber, podemos romperla, podemos bajar fuertemente la desnutrición. Pero para eso se necesita un muy buen consenso político que existe, voluntad de varios actores, el INEC con su granito de arena midiendo este fenómeno y obviamente sociedad civil ayudándonos a prevenir y combatir la desnutrición. Estoy de acuerdo que ese definitivamente es el principal enfoque, ¿no? Como ver las vías para prevenir y para cambiar este rumbo, pero ¿cuánto tiempo toma ese cambio? Este es un cambio de largo aliento. La experiencia más cercana que tenemos es el caso exitoso de Perú. Perú inició con mucha fuerza el combate a la desnutrición en el año 2009 y hoy al 2023, que es el último dato, lograron reducir en un ritmo acelerado de casi 10 puntos. Ha sido un éxito y es un ejemplo, pero toma al menos una década. Chile lo hizo en la década de los 70s, 60s y hacía una política continua. Acá venimos trabajando en este particular con mucha fuerza ya hace un poquito más de 4 años y enhorabuena, es una bandera que no tiene bandera política. Es una muy buena iniciativa de invertir en la primera infancia que suena bonito, pero en realidad es eso, el futuro son los niños y las consecuencias de no invertir en la primera infancia es que luego tenemos niños que a corta edad tienen, por ejemplo, un retraso en el lenguaje, luego un mal desempeño en la escuelita, luego en el colegio un déficit de atención y luego cuando estamos en el mercado laboral son personas menos productivas, menos felices. Todo eso podríamos lograr un gran impacto si en los primeros 1000 días logramos como Estado darles todo un paquete de servicios y con ello prevenir la desnutrición crónica infantil. Claro, porque lo que veamos que se haga hoy, el resultado saldrá a la luz en 18, 20 años, digamos, en esos adultos, en los niños que están naciendo y están empezando esos primeros 1000 días. Si no, lo que arranquemos hoy, el resultado finalmente va a ser en una generación más. Entonces, toma mucho tiempo. Interesante el dato de Perú, que ellos hayan logrado ganar 10 puntos y nosotros en cambio estamos por encima, 7. Entonces, ¿cuáles serían las formas yo sé que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto y el INEC hace, para mí, la parte fundamental que es el levantamiento de información.
En ese levantamiento de información, parte de lo que ustedes hacen también es reconocimiento de zonas y de situaciones en la zona. Solo para conocimiento general de nuestra audiencia, ¿cómo se hace ese levantamiento de información? Por ejemplo, ¿se mide el agua? ¿Se les hace toma de sangre? ¿Se les mide la talla? ¿Qué más se hace? Bueno, nosotros para llegar a este resultado se aplica un formulario, es un banco de preguntas, pero seleccionamos previamente viviendas donde sabemos que existen niños menores a 5 años. Esas nosotros le conocemos como nuestra población objetivo. Es una muestra aleatoriamente distribuida en todo el territorio nacional. Llegamos a cerca de 20,000 viviendas en todo el territorio durante 12 meses consecutivos. Y cuando golpeamos la puerta, los ciudadanos nos abren las puertas de sus casas. Allí hacemos las técnicas de la antropometría, medición de talla y peso. Con equipos estandarizados, calibrados, con protocolos, digamos, aprobados por el Ministerio y por la UNICEF también, y medimos talla y peso. Les tomamos, por ejemplo, una muestra de sangre, hacemos un pinchazo capilar, una extracción capilar de sangre al niño y a la madre, porque es importante saber si tienen anemia o no, es decir, déficit de hierro en la sangre. También les pedimos un vasito de agua con el que usan para beber y le hacemos una prueba de la cantidad de cloro residual que existe en el agua, y también ponemos un químico, un reactor que nos permite saber si el agua tiene o no E. coli. El E. coli son heces fecales. Como ves, la encuesta no solamente mide si los niños están o no en desnutrición, medimos si es que el agua que llegan o que están consumiendo esos hogares es apta para el consumo humano, la anemia. Aplicamos módulos, por ejemplo, de desarrollo infantil para ver la comprensión de palabras de los niños, y todo eso está en una sola encuesta. Y esta encuesta es extremadamente potente porque analíticamente puedes entender muy bien, con mucho detalle, el entorno del niño, de su madre, y con ello podemos mejorar la focalización de la política pública. ¿Qué tan fácil es hacer este tipo de encuestas? ¿Cómo los reciben? ¿Hay familias que se niegan? No, y aquí hago más bien a las personas que nos están escuchando, sabemos la situación compleja que estamos en el país, entonces ahí mi primer llamado y pedido a la ciudadanía es que si golpean a su puerta, se presentan como encuestadores del INEC, primer parte del protocolo, identifique a nuestro personal, están debidamente uniformados, tienen una credencial, pero llamen, confirmen que efectivamente se trate de un encuestador del INEC. Cuando eso sucede, el siguiente paso es, cuando uno va a territorio, esto es fabuloso, porque cuando ves a una madre de familia que de repente viene un equipo y les hacen un montón de exámenes y les explican, tenemos mucha apertura. Estos días he estado visitando viviendas y uno aprende un montón. O sea, estuvimos recién vía la costa en una comunidad y pudimos hacer esta entrevista. Cada vez que termina una entrevista del INEC, que toma casi 2-3 horas, terminamos también dándoles recomendaciones a los ciudadanos. Es decir, acérquese, por ejemplo, a un centro de desarrollo infantil, vayan a un centro de salud. Las vacunas y los centros de salud pueden estar a 2 o 3 cuadras, pero a veces los ciudadanos no saben que tienen que ir a vacunar oportunamente. Entonces, nos ha ido bien, pero ahí lo que solicito ahí que las personas que nos están escuchando, si llega el INEC y golpea tus puertas para hacer la encuesta, ábranos, porque gracias a la información que nos proporcionan, podemos informar al gobierno nacional de cómo estamos en el combate a la desnutrición. Una vez está toda esta información y se levantó estos datos sobre anemia, calidad de agua, sobre lactancia materna, los controles de las vacunas, etcétera, ¿qué hacen ustedes? Bueno, nosotros cuando levantamos toda esta información, se procesa, se analiza, la revisamos con instancias de gobierno, con agencias de Naciones Unidas, y luego la información se libera. Para que ustedes tengan presente, estos resultados que estamos mencionando son la fotografía de julio 22 a julio 23, fue el primer año de esta encuesta, y para los primeros días de octubre de este año está planificado la liberación del segundo año de los resultados de la encuesta de desnutrición, que nos va a permitir evaluar qué ha pasado en este último año y con eso seguir mejorando la política pública. Aparte del comparativo, por ejemplo, de Perú, ¿hay algunos otros datos, Roberto, con respecto a otros países de la región? Bueno, en otros países de la región, puedo mencionarte el caso chileno, por ejemplo. Ellos tienen niveles de desnutrición de los más bajos, no superan ni el 7%. Nosotros estamos actualmente en el 4.º puesto, pero
desde el último. Somos el cuarto país con los mayores niveles de desnutrición, en un país con recursos, con una muy buena oferta alimentaria, con recursos hídricos de agua dulce. O sea, tenemos todas las condiciones, pero aquí falta distribuir mejor, educarnos mejor. Otros países tienen que hacer enormes esfuerzos para poder garantizar a los niños alimentos y demás. Todo esto se puede prevenir. Entonces, en el comparativo, digamos, hemos estado en las últimas posiciones, pero es gran parte de este compromiso político, técnico, de lograr prevenir y erradicar la desnutrición. Es irónico, ¿no? Un país con todas las riquezas, con la agricultura y tener tal vez la falta de acceso a la educación para entender el impacto de una buena nutrición en un niño y en su población, y como yo siempre digo, en las decisiones que tomarán en el futuro, porque todo está conectado. Hay un cuadro interesante que ustedes comparten alrededor de la prevención de la desnutrición crónica infantil por una infancia con futuro, donde dan algunas recomendaciones. De repente, Roberto, sería útil para nuestra audiencia compartirlas. Bueno, recomendaciones en general, como te digo, el primer mensaje es: abran en la puerta al INEXIS que van a hacer la encuesta de desnutrición crónica infantil. Esa es la primera gran recomendación. Sin datos no existe política pública basada en evidencia. Número 2, lo hablo como director del INEC, pero todos estamos exactamente en la misma página, hay que cuidar a nuestros niños en los primeros 1000 días de vida. Los padres de familia, vayan a los centros de salud, vayan a los centros de desarrollo infantil. Todos tenemos que estar hablando de este tema de la primera infancia. Vacúnense oportunamente, hiervan el agua, acérquense a un centro de salud, reciban capacitación. Es algo que podemos mejorar, podemos cambiar. Desde el INEC nuestro rol será seguir monitoreando y evaluando cómo va las cifras en general, y gobierno central con sus diferentes carteras de Estado, un trabajo enorme en territorio para lograr darles mejores condiciones de vida a nuestros niños. Bien, yo voy a compartir unos datos que me parecen interesantes. El primero de las recomendaciones es controles prenatales y parto seguro. El segundo, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, que siempre parece que fuera una información obvia, pero nunca hay que pensar que eso es obvio para todo el mundo. La tercera es inscripción temprana del recién nacido. ¿Por qué, Roberto? Porque si un niño no está inscrito, es un niño que no existe ante el Estado. Un niño que no tiene su cédula de identidad, para que se entienda, el Ministerio de Salud Pública no sabe que existe. Entonces, a las madres de familia, cuando nace el niño, lo primerito, vaya y sáquele su número de identidad único. Caso contrario, no vamos a saber dónde están. Y eso es un tema que tenemos que trabajar en Amazonía. Una vez que logramos captarlos, ese es el principio, el concepto de la captación temprana, es tenga su cédula. Una vez que tiene su cédula, existe otra herramienta aparte, complementaria a la encuesta, que es el sistema de seguimiento nominal, que en cristiano lo que significa es que tenemos un panel de control donde podemos seguir a todos los niños desde que nacen. Y ahí es allí donde la Secretaría Técnica juega un rol importante y le genera alertas a un Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, de que potencialmente hay un niño que todavía no recibe su vacuna. Entonces los profesionales de la salud se acercan a la vivienda y hacemos un tema de contactar a los hogares para que se vayan a vacunar. De allí la importancia de tenerla, eso es la captación temprana, tener cédula de identidad. Muy bien. Aparte de eso, se habla de controles de crecimiento y desarrollo de niños y niñas, buenos hábitos de higiene, vacunación pediátrica oportuna, que también es muy importante, crianza con cariño, que creo que es un punto no menor en lo absoluto, y agua apta para consumo humano, además del último punto que me parece importantísimo también ya para finalizar, y es planificación del embarazo. Sí, a ver, solo te doy te hablo un poco del penúltimo. Los resultados de esta encuesta arrojaron 36.7% de nuestros niños están consumiendo en el Ecuador agua con heces fecales. Eso es inadmisible. Es totalmente inadmisible. Un niño que consume que no es apta para el consumo humano, es un niño que de los pocos nutrientes que logran tener, por ejemplo, los padres, puede entrar en escenarios de diarrea y básicamente entra en desnutrición. Ahí viene el tema de la corresponsabilidad, lavarse las manos, hervir el agua, ¿me explico? Y el tema de lo último que acabas de mencionar de la planificación, bueno,
Es decisión de cada persona cuántos niños tener. Lo único que sabemos hoy es que las mujeres están teniendo menos hijos. La fecundidad ha caído fuertemente en el Ecuador y está pasando en toda América Latina. Es quizás otra entrevista que podríamos conversar. Que es un tema interesante. Es un tema tiene que ver con crecimiento o decrecimiento poblacional. Totalmente. Va a cambiar la fotografía del Ecuador más adelante. Las mujeres están teniendo menos hijos, los están teniendo una mayor edad. No es... hay otras prioridades previas para las mujeres: crecimiento profesional, acceso a las universidades, etcétera, uso de métodos anticonceptivos. Pero volviendo al tema de la desnutrición, cuidemos a los niños. Desde el INEC, una vez más, estamos en territorio, estamos conversando con la academia para poder hacer investigación sobre este particular. Muy bien. Estamos conversando con Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, quien vino a compartirnos la encuesta nacional sobre desnutrición crónica infantil. ¿Esta encuesta está publicada en algún sitio, si alguien quiere descargarla? Por supuesto. Ingresen a www.ecuadorencifras.gov.es. Van a encontrar un logo grande que dice encuesta sobre desnutrición crónica infantil, y es totalmente pública, de acceso gratuito, las bases de datos, las metodologías, las presentaciones. Tenemos un visualizador de fácil consulta donde cualquier persona puede consultar los resultados de esta encuesta y saber qué está pasando en su territorio. Muy bien, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias, Clara.